Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. ¿Qué tanto sabés de BIM? ¿Y cómo nos gusta a los profesionales competir con nosotros mismos, desafiarnos, medir qué tan bien estamos posicionados, qué tanto sabemos sobre un tema, ¿no? Y la verdad es que hace unas semanas hicimos una trivia en nuestra cuenta de Instagram de BIM Online y en nuestro canal de Telegram. Eran preguntas como bastante básicas de BIM. Y la verdad es que las respuestas nos llamó la atención porque fueron dispares. Y llegamos a algunas conclusiones que quiero compartir contigo, pero además esto llevó a la necesidad de hacer un test sobre BIM que vas a poder encontrar a partir de ahora en la página de BIM Online, y te voy a dejar el enlace en las notas del episodio. Es sumamente interesante esto de poner a prueba el conocimiento, pero también el hecho de tener un test y una trivia, un cuestionario, permite medir cómo está el mercado en cuanto a la formación de profesionales en BIM, un tema que, como vimos en episodios anteriores, es sumamente importante para esos profesionales que quieren insertarse en el mercado laboral en BIM, pero también a esas empresas que están buscando profesionales con talento realmente capacitados en BIM para poder responder a proyectos desafiantes, con requerimientos muy particulares. Y la realidad es que muchas veces uno cree que sabe sobre un tema, pero en definitiva, ¿cuánto sabemos o qué tan profundo es lo que sabemos sobre ese tema? Y esto que te decía, es sumamente importante que cada vez más profesionales estén correctamente capacitados y alineados sobre qué es BIM y cómo se debe trabajar con BIM, porque esto va a mejorar muchísimo la industria de la construcción y el nivel del desarrollo de proyectos con BIM en la industria a nivel profesional. En definitiva, trabajar con BIM es trabajar de forma colaborativa, es intercambiar ese proyecto en distintas fases, en distintas etapas, y es necesario tanto para quien lo otorga como para quien lo recibe estar alineados en esos objetivos con respecto a BIM, con respecto a qué es trabajar con BIM y con respecto a tener una metodología alineada y clara. Por eso nosotros estamos tan comprometidos en permanentemente estar dando contenido de valor que podés encontrar gratuito, no solo en estos episodios de podcast, sino en nuestro blog, en nuestras redes sociales, transmitiendo un mensaje claro, que es dar información para salvar esa barrera del no conocimiento, para que cada vez más profesionales realmente se sumen a lo que es BIM, no sean engañados por el mercado, que trabajar con BIM es trabajar con determinada herramienta solamente para vender un curso, para vender una licencia, sino que trabajar con BIM implica desarrollar procesos, desarrollar protocolos, tener estrategias y tener una metodología de trabajo clara. Pero fundamentalmente aún sigue siendo necesario hablar sobre qué es BIM. Es necesario aclarar que BIM no es un software, sino una metodología de trabajo. Y esto nos pasó en la trivia con estas preguntas que hacíamos, y que todavía es necesario seguir hablando de que BIM es una metodología, que BIM implica crear procesos ordenados de trabajo en el desarrollo de proyectos. Pero no solamente a nivel de profesionales, a nivel de empresas. Y me pasó, estuve recientemente dando unas charlas en eventos de real estate, de desarrollos inmobiliarios, y todavía hay empresas de desarrollos, empresas constructoras, que no conocen lo que implica trabajar con BIM, que no saben exactamente qué es BIM y cómo se trabaja con BIM. Y que en definitiva trabajar con BIM implica cambiar la forma de pensar los proyectos, dejar de pensar de forma estática con piezas sesgadas, parciales, sino pensar en un proyecto integral, integrado en sus distintas disciplinas, integrado en una planificación en el tiempo, integrado con información real entre distintos asesores, distintos actores involucrados, que vuelquen información al proyecto y que permitan que esa información, al ser más real,
al ser más fidedigna y que se obtenga antes que se ejecute ese proyecto, va a permitir que ese proyecto se ejecute y se construya en definitiva con menos desvíos, con menos errores, por lo tanto con menos sobrecostos y con menos riesgos, en un plazo de tiempo que haya sido planificado y destinado. Y para esto es necesario que los proyectos se desarrollen antes, se les ponga un esfuerzo de pienso y de planificación y de producción de determinada información antes de la ejecución del proyecto, anticipándose a posibles inconvenientes que puedan surgir. Por eso hablo de la necesidad de cambiar esta forma de pensar, que ya no es que el estudio de arquitectura le pasa el proyecto a la empresa constructora y la empresa constructora va haciendo variantes, va resolviendo lo que puede hasta llegar a la obra, y en la obra nos encontramos con millones de problemas, sino que ya no se trabaja en una forma lineal por etapas, sino que es necesario trabajar de una forma mucho más integral, en la que todos los actores involucrados vuelquen esa información para justamente resolver los problemas antes de que se ejecute, antes de llegar a la obra. ¿Por qué? Porque esto no requiere mayores costos al inicio, pero sin embargo puede significar sobrecostos mucho mayores en la etapa de obra. Y el planificarlos antes de tiempo permite una reducción de imprevistos, permite evitar desvíos y errores que se traducen en costos mucho mayores en la etapa de ejecución, y ni hablar en la etapa de operación y mantenimiento cuando el activo ya fue construido. Así que si querés realizar el test de BIM Online para conocer qué tanto sabés de BIM, te dejo el enlace en la descripción del episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.